Vamos a platicar a continuación con Mónica Lugo. Ella es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa. Fue parte del equipo negociador de México de estos acuerdos. ¿Cómo estás, Mónica? Mucho gusto y buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a Rogelio también. Gracias. Mónica, tú que tienes contacto con tus pares de estos países socios, entre comillas, de México, ¿cómo están viendo todo lo que se da alrededor de la discusión de la industria eléctrica? Pues como bien señalas, Darío, creo que hay una gran preocupación que va creciendo justamente por el avance de esta reforma y justamente por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que enfrenta un obstáculo para la implementación de la misma, ¿no? Efectivamente, Mónica, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Mónica, pues quedan, digamos que también, como estaba Darío, pues el tema de los acuerdos comerciales que México ha suscrito, que se ven pues como barreras muy fuertes para estos cambios a la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué el gobierno lo debe de reconocer también? ¿Por qué insistir en el tema? Pues mira, yo creo que hay una cuestión desde hace mucho tiempo que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo veíamos desde su campaña, ¿no? Él siempre fue su concepto el tener y preservar a Pemex, a los hidrocarburos y en general a la energía de México, a la generación de energía en México como parte de la soberanía nacional, y ha sido la bandera que ha traído pues desde que inició su campaña, ¿no? Ahora pues con esto pues vemos que sí va en serio y que está dispuesto a hacer todo para lograrlo, a pesar de que esto vaya en contra de los tratados internacionales, como bien dices. Mónica, no solamente se están desconociendo acuerdos y compromisos en el marco de la industria eh, energética, le hace petróleo, gas y electricidad. También se están dejando de lado temas que tienen que ver con la inversión. El presidente, por ejemplo, ha privilegiado al ejército mexicano con proyectos de infraestructura que están abiertos, en teoría, pues a empresas internacionales en materia de infraestructura, por ejemplo. Muchas empresas han sido convocadas para participar en procesos licitatorios, han invertido y a la mera hora les cambian las reglas del juego prácticamente en días o a días de que se emitan fallos, y esto implica pues daños y perjuicios porque estas empresas para preparar una oferta pues tuvieron que invertir horas y dinero. Ahí, por ejemplo, ¿qué tratamiento le pueden dar los gobiernos que son socios de México a esta falta de cumplimiento y de compromiso? Claro, hay dos partes que pudieran recurrir estos gobiernos, ¿no? México cuenta con varios acuerdos comerciales que no solamente van en el sentido de proteger al comercio, digamos, sino también protegen a las inversiones. Entonces, se podría contar con dos mecanismos. Uno que podría ser el mecanismo inversionista Estado, en el cual pues tanto el TIPAD como el TEMEC como la modernización con la Unión Europea cuentan con este mecanismo, y también por un panel Estado-Estado, ¿no? O sea, los gobiernos demandando al gobierno de México por incumplimiento o violación a los mismos. Entonces, cualquiera de las dos vías podría funcionar en este caso, dependiendo obviamente de cómo las empresas o los mismos gobiernos quisieran llevarlo a cabo. Claro. ¿Algunos de estos tres acuerdos que nos mencionas, Mónica, considera los temas ambientales como prioritarios en la relación entre pues, los países con estas regiones? Sí, por supuesto. Desde que negociamos el TIPAD, el Acuerdo Transpacífico, se incluyó un capítulo de medio ambiente en donde se establecen disposiciones o compromisos muy ambiciosos en materia de medio ambiente, y el cual está sujeto al mecanismo de solución de diferencias. También, posteriormente, cuando México negoció los siguientes tratados de libre comercio, se encuentran este capítulo también incluido, por ejemplo, en la modernización con la Unión Europea y también, obviamente, con el TEMEC,
¿no? Entonces, evidentemente, si hay una violación en ese sentido, pues también pueden recurrir a un panel de disputas o que es este que mencionaba de Estado a Estado. Esos paneles internacionales, ya sea de empresa contra gobierno o de gobierno a gobierno, ¿qué tan factible es que lo respete México? ¿Hay la posibilidad de que evada esos emplazamientos a través de esos paneles internacionales? Pues mira, siempre hay la posibilidad, depende mucho de la administración, obviamente, que está al frente, ¿no? México ha tenido una tradición de sí cumplir, ¿no? Y de pagar sobre todo sus, digamos, cuando hay un panel que falla en su contra. Sin embargo, pues esto hay que diferenciar. O sea, cuando se trata de un panel inversionista-Estado, sí tiene que haber un daño cuantificable, ¿no? Se tiene que materializar el daño como tal, y aquí lo que se busca es que se pague, se dé una indemnización al respecto. Mientras que en un panel Estado-Estado es más bien el quitar esa medida que está siendo dañina, ¿no? Ambas tienen un costo muy importante para el país, porque si bien para el primero hay que dar un pago monetario, pues esto además afecta la confianza de los inversionistas, porque se están cambiando las reglas del juego, y esto a largo plazo pues ahuyenta la inversión como tal. Y en el segundo caso, en cuando se trata de un caso Estado-Estado, recordemos que en ese sentido los países pueden imponer represalias y no necesariamente tiene que haber una afectación o un pago en el sector en donde se esté incurriendo el daño, sino se puede recurrir a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en este caso México, que tiene exportaciones agrícolas o de manufactura, pues los países podrían tomar represalias en contra de México en esos sectores, ¿no? Entonces, no solamente es el daño en sí a la inversión que se está haciendo, sino que esto tiene repercusiones muchísimo más amplias que no sé si se estén considerando. Claro. Es decir, Mónica, que antes de llegar a estos paneles que pues también suelen ser largos, podríamos estar sujetos a alguna represalia comercial. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues te apreciamos mucho estos minutos, Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa, parte del equipo negociador del Acuerdo Transpacífico, del Acuerdo de Libre Comercio con Europa y obviamente con Estados Unidos y Canadá en este nuevo TEMEC. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.